Bueno, pues hola de nuevo. Continuamos con este evento del diario.es sobre inteligencia artificial. Esta va a ser la tercera mesa basada en centros de datos y cómo estos impulsan a la inteligencia artificial, nos ofrecen retos y oportunidades en esta revolución. Yo soy Carlos del Castillo, soy redactor de tecnología en el diario.es y me acompañan Ruth del Campo, que es directora general del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Muchas gracias, Ruth. Jesús Marco de Lucas, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria. Y David Velázquez, que es responsable de Relaciones Institucionales para Infraestructura, Energía y Sostenibilidad en Amazon Web Services Iberia. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Este tema de los centros de datos tiene un montón de variantes. Una que engloba un poco todo es la de la economía del dato, ¿no? Y todo lo que se genera, cómo generar valor y una estructura económica a partir del dato, que es un pilar fundamental para la competitividad. Así que la primera pregunta quería lanzársela a Ruth y es ¿cómo valoras el actual ecosistema de datos en España y qué iniciativas está impulsando la Dirección General para maximizar su valor en empresas y administraciones? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los participantes, al diario.es, por organizar estas jornadas tan interesantes sobre inteligencia artificial y datos. En mi ámbito, bueno, quisiera primero comentar que efectivamente la economía del dato es un sector que está creciendo cada vez más y va a continuar haciéndolo así. Recientes estudios de la Unión Europea demuestran que la economía del dato ya supone más de un 3% del PIB en España y que además se espera crecer para el 2030 más allá del 5%. Estamos hablando de 45.000 millones que ya alcanza la economía del dato actualmente y pasarán casi a doblar en cuantía para el año 2030, ¿no? Y bueno, fruto de esa importancia de la economía del dato lo demuestra que el Gobierno ha apostado por las iniciativas públicas y promoción de lo privado de la economía del dato. Una muestra de ellos es la creación de la Dirección General del Dato, que se crea hace un año precisamente para promover el uso de los datos entre las administraciones y las empresas. Y nos encargamos básicamente a promover, a hacer un buen uso de los datos en las administraciones para dar un buen servicio público, para poder ofrecer servicios de mayor calidad y para gestionar mejor nuestros datos, que son al final nuestro activo más importante. Y también en el ámbito privado para promover que la economía del dato genere nuevos modelos de negocio, genere más competitividad y productividad a nuestras empresas. En este marco, bueno, pues iré contando más sobre qué estamos haciendo desde la Dirección General, pero comentaros que el hito más importante que tuvimos el año pasado fue que presentamos el Plan de Impulso de Espacios de Datos Sectoriales, un plan que incluía 11 iniciativas promoviendo la economía del dato y la compartición de los datos en el ámbito privado y público-privado. Muchas gracias, Ruth. Jesús, la inteligencia artificial tiene todo de economía, pero también tiene muchísimo de investigación. Es un campo en el que el I+D está constantemente en evolución. España hemos tenido bastante éxito al atraer este tipo de infraestructuras a España, los centros de datos de grandes empresas, también ahora de computación cuántica. ¿Cómo están contribuyendo estos centros de datos al avance de la investigación en inteligencia artificial en España? ¿Nos dan una ventaja estratégica respecto a otros países? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al diario.es por la invitación. Pues, mira, he seguido con mucho interés todas las presentaciones de esta mañana y creo que es mi deber, en cierto modo, como ciudadano y como parte del sector público, lanzar un poco un mensaje un poco alarmista, ¿vale? Menos, digamos, de qué bien estamos o qué bien podemos ir respecto a la situación real y justamente en base a la situación de los centros de datos y su impacto y, sobre todo, a cómo conectan con la inteligencia artificial. Los centros de datos son clave en el sentido de que no solamente están allí los datos, sino que están allí los servidores, ahora especialmente con GPUs, que no es una cosa tan común, para procesar estos datos y lograr a partir de ellos construir modelos de inteligencia artificial. Pero además está toda la tecnología que requieren esos centros de datos, que en muchos casos no es nuestra, o en casi todos los casos, sino que es
estadounidense o china, y además toda la parte económica que a su vez posibilita que luego esos datos se exploten y las aplicaciones finales, como es el caso de ChatGPT, lleguen a la sociedad, ¿vale? Y esto, que afecta a todos y es un punto económico clave, también está impactando mucho en investigación, pero mucho no, muchísimo. Entonces, si uno mira las cifras de investigación e inteligencia artificial, que es lo que me preguntaba, si el impacto de los centros de datos, podemos decir que España en investigación e inteligencia artificial está bien posicionada, somos el país 11, si miramos las revistas oficiales de publicaciones, el 11 del mundo, muy bien. Si nos vamos solamente no a aplicación de inteligencia artificial, que incluyen otras aplicaciones, sino específicamente a Computer Science and Artificial Intelligence, entonces seguimos siendo los 11, pero nos encontramos con que el impacto de España global es, como mucho, el de Google. No solo España, también Francia, Alemania está un poco por encima, UK está un poco más por encima, y los dos grandes actores son China y Estados Unidos, y fin de la historia. Pero es que realmente eso es lo que pasa. Es decir, los centros de datos son un punto importante, pero no es el punto crítico, ¿eh? Y tenemos que ser conscientes de ello. Cuando hace ya casi más de 10 años estuve en la primera reunión del Research Data Alliance y alguien de Microsoft nos presentó cómo eran capaces de predecir todos los cultivos a nivel mundial desde el procesado de imágenes por satélite, pues te das cuenta de que en gran parte, a pesar de que nos consideremos relativamente avanzados en inteligencia artificial y en otras aplicaciones en investigación, el poder está en las multinacionales ahora mismo, ¿vale? Y a su vez las multinacionales que tienen una dependencia política claramente de los países en los que esas multinacionales tienen sus raíces. No sé si he sido suficientemente negativo o pesimista o como queréis llamarlo. Porque es que no es solo eso, es que la siguiente generación, antes aquí han hablado de tecnologías cuánticas, ¿vale? No son solo las tecnologías cuánticas, que está muy por ver si saldrán adelante, no, es la propia evolución de los lenguajes de modelo a gran escala que cada vez se acercan más a nuestra comprensión usual del conocimiento. Los modelos de LLM son papagayos estadísticos, pero el problema es que no sabemos si nuestro cerebro es también un poco papagayo estadístico y al final habrá una convergencia. Y entonces, claro, pues es que yo como investigador lo que tengo que lanzar es un mensaje de alarma, ¿no?, a la sociedad. Y luego seguiré. Bueno, claro, para eso, ¿Vale? para eso organizamos estos debates también, por Sí, supuesto. David, me viene genial que no hayas hablado todavía. Amazon Web Service, 15.000 millones de euros en España en inversión en centros de datos, varios campus construyéndose en Aragón, el hub para el sur de Europa. No sé si quieres dar una réplica directamente o prefieres hablarnos de qué paro diferencial ofrecen, en tu opinión, ese tipo de infraestructuras a España. Pues lo primero, agradeceros la invitación, agradecerte la pregunta y decir que yo creo que un ejercicio de este tipo es, yo creo que es una muestra de que no basta el dato y que el dato hay que compartirlo y que al final el valor se genera en cuál es la conversación y cómo trabajamos juntos con el dato, ¿no? Digo, los datos que se han dado hasta ahora o los que demos ahora nosotros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, oye, la economía del dato es tan antigua como nuestra existencia. Y para quien se licenció en filosofía, pues, oye, el debate era si ese dato había que almacenarlo en la memoria o había que almacenarlo en un libro, ¿no? Y entonces tenías el mito de Teucitamus y tal. Y entonces repetimos la historia con problemas que son muy similares en muchos casos a los que ya se han afrontado antes, ¿no? Que es, oye, ¿dónde ponemos ese dato? Oye, ¿cuánta energía consume almacenarlo y procesarlo? El cerebro humano consume muchísima energía, la mayor parte de la energía que tenemos en almacenar y procesar los datos, ¿no? Digamos, eso como sociedad pues es normal que se replique, ¿no? En el sentido que quiero decir que toda la conversación sobre dónde está el dato, cómo se usa y para qué se usa, llevamos teniéndola no desde que se inventó Internet, sino muchos años antes, ¿no? Entonces creo que hay que ponerla en perspectiva, ¿no? Y creo que es útil. Y lo que ha sido fundamental en todos los casos ha sido, digamos, una conversación abierta entre las diferentes perspectivas sobre los problemas. Entonces, cierro mi introducción para decir que creo que es un ejercicio muy positivo y que, oye, agradecemos que esto no se haya cancelado por las cosas que hemos vivido hasta ahora, ¿no? A ver, nosotros
¿Qué valor pueden traer los centros de datos a España? Primero, yo creo que hay que poner en contexto. Los centros de datos, si queréis, como estamos conversando sobre ellos desde hace 1 año y medio, 2 años, una cosa así, bueno, tienen unas características, pero que básicamente es, oye, vamos a juntar el poder de computación por economías de escala. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de macrogranjas de datos, ¿no? Dices, oye, pues una universidad pública es una macrogranja de estudiantes, ¿no? O sea, quiere decir que al final las economías de escala lo que tienen es que cuando tú juntas, aquello que se hace de manera dispersa, en algunas ocasiones tiene más sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la eficiencia, etcétera. De manera que la computación que ahora asociamos a los centros de datos estaba sucediendo de manera dispersa en los bajos de muchas empresas. Por lo pronto, en las torres debajo de nuestros escritorios caoba, en el despacho ese tal que teníamos ahí en casa que no usaba nadie, o no sé qué, bueno, en fin, en las redacciones, etcétera, ¿no? O sea, esa computación existía. Ahora cuando nosotros, no sé, cargamos nuestro móvil, la energía que estamos usando para cargar nuestro móvil es la que necesita que se ilumine la pantalla y un poquito de computación. La mayoría de la computación que nosotros empleamos cuando usamos nuestro móvil no se alimenta de la energía con la que lo hemos cargado por la noche, si te has acordado, si eres de esos que se acuerdan, ¿no?, de cargar el móvil por la noche, ¿no? Entonces, ¿dónde sucede eso? Yo creo que hay un problema de que nos falta conciencia de nuestra vida digital y que nuestra vida digital, digamos, sucede y que suceda necesita de una base física, ¿no? Quiero decir que la vida digital tiene una realidad física muy, muy importante y lo hemos visto pues también en los acontecimientos de esta semana, ¿no?, donde nos hemos dado cuenta de la importancia de lo físico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apuesta de Amazon Web Services en España es básicamente por las condiciones que tiene el territorio, los ingenieros y las FPs en España, las condiciones climáticas favorables a una eficiencia mayor de los centros de datos, etcétera, era un lugar donde esa industria se podía sentar. Y ahí hay, un centro de datos es algo, no es una industria en sí, es un lugar en el que sucede la digitalización, que es lo que las empresas, los organismos públicos, las ONGs necesitan para escalar, importar, poder ofrecer sus servicios de una manera más rápida, poder conectar con la demanda digital de sus potenciales clientes, etcétera, ¿no? De manera que a veces yo creo que hay que elevar, y termino ya, que sé que me estoy alargando, elevar un poco la mirada y cuando vemos los centros de datos, entenderlos como una parte, la parte física y, bueno, no sé si más importante, pero digamos una de las partes fundamentales de nuestra vida digital. De manera que cuando nosotros pensamos en, oye, las horas de nuestro día que están apoyadas en lo digital, entendamos que eso se refleja, tiene un reflejo físico, ¿no? O sea, que no lo veamos como una industria separada que hace no sé qué. Bueno, lo que hace es aquello que tú estás haciendo mientras lees el artículo en el diario en el que te habla de los centros de datos, ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión es muy importante. Pero Sí. bueno, paro aquí. Es que, como comentabas, efectivamente, centros de datos lleva habiendo décadas, pero quizás la inteligencia artificial es la tecnología que nos ha hecho pensar en ellos realmente como una infraestructura vital, más cercana incluso, porque antes era un concepto un poco difuso, ¿no? La nube. Sabíamos que cuando guardábamos fotos en la nube, documentos en la nube, se iban a otro lado, pero se reflexionaba poco y ahora todo el mundo entiende que ChatGPT no está en tu móvil ni en tu ordenador, sino que está en otro lado y que ese procesamiento... Y no solo eso, es que hace falta recursos muy especializados para entrenar los grandes modelos de lenguaje. O sea, hacen falta GPUs H100, H200, que solamente hay en algunos centros de datos, no nos olvidemos. Pues es que me surgía escuchándoos a los tres la pregunta, en la industria de la tecnología está el concepto este de la ley gravitacional del software, ¿no? De que el talento atrae al talento y por eso se forman hubs, centros como Silicon Valley, ¿no? De donde trabajadores se conocen, estudiantes, hay una universidad cerca, forman otra empresa y al final todo se queda concentrado.
Quería lanzaros la pregunta si creéis que con los centros de datos ocurre o puede ocurrir lo mismo, ¿no? Esta ley gravitacional se aplica más al software, ¿no? Se ha venido aplicando más al software. No sé si con el dato creéis que la concentración de datos, la concentración de centros de datos puede impulsar que se genere una corriente de innovación basada en esa colaboración entre diferentes sectores. Quien quiera. No, bueno, en este sentido yo creo que desde Europa, en esa tercera vía que estamos aplicando, ¿no? Es un poco, se está fomentando esa compartición de datos, pero desde un punto de vista más descentralizado, donde sí se comparte datos en un ecosistema y hay una gobernanza común y unas normas en la compartición de datos, pero no significa que los datos estén centralizados en un único sistema, ¿no? Así que por ese lado sí que creo que no es tanto esa centralización de todo, pero sí pensando en los beneficios que tiene la compartición de datos, porque los datos no son como el petróleo, es decir, cuanto más los usas, más valor tienen. Por eso, la utilización de los datos es lo más importante, con esa apertura y ese acceso a los datos. No por usarlos una vez se acaba, digamos, su valor, sino cuanto más tienes ese uso de los datos, más puedes aprovechar el valor de los mismos. Y esto aplica tanto para empresas como para administraciones. ¿Vosotros, Jesús, estáis notando este proceso? A ver, hay distintos ámbitos. En el ámbito académico, durante bastante tiempo ha habido bastante relación entre la concentración de CPDs o de centros de proceso de datos y personal técnico y desarrollo de software, etc. Esto, con el modelo cloud y más distribuido, se diluyó bastante. Justamente la instalación de Amazon en Aragón, por ejemplo, te da un ejemplo de cómo eso puede permitir que otras empresas asociadas, como las de instalación del propio CPD o de mantenimiento, generen un pequeño ecosistema que tiene luego que asentarse, que tiene un valor añadido importante. En la parte de investigación, ahora mismo, por ejemplo, en España, el BSC, que es un centro grande, pero desde su fundación está orientado a la investigación, entonces acumula automáticamente también conocimiento. Pero en general hay una desconexión entre lo que es un CPD y lo que es el talento, no tiene por qué estar allí, ¿no? Sí. Y de hecho en Silicon Valley yo no sé ahora mismo cuántos CPDs, o sea, si eso es lo que realmente promueve ahora mismo la acumulación de talento, sino es más bien las universidades californianas, ¿no? Sí, ¿quieres intervenir? Presento una queja formal porque creo que Jesús me está leyendo mis talking points, entonces me voy a tapar así para que no digas las cosas que iba a decir yo. No, aparte de la broma, lo que nosotros estamos... Bueno, parte de la virtud o digamos de la ventaja que tenemos es que empezamos a construir mucho antes de que todo esto estuviese en las portadas de los periódicos, ¿no? o en boca de todos, y llevamos operando varios años en España, ¿no? Entonces sí que hemos tenido, digamos, tenemos la perspectiva de ver qué sucede, además de la experiencia en otros países, ¿no? Hemos visto, aquí hay como 3 ecosistemas, ¿no? por sintetizar mucho, ¿no? Por una parte es el ecosistema industrial, y es que al final estos son cacharros físicos que hay que poner en lugares que hay que urbanizar, que tienen unas instalaciones eléctricas, que tienen toda una serie de componentes físicos, ¿no? Y eso genera economía. Nosotros, por ejemplo, pues en Aragón, por un poco lo que decía Jesús, trabajamos con, estamos ya como 50 y pico, 60 empresas pymes locales, que algunas venían, bueno, o estaban vinculadas al sector de la automoción, bueno, pues a lo mejor le estaba costando un poco más, y se están reconvirtiendo a componentes de centros de datos. Y uno a lo mejor hace un tornillico que no sé qué, pero que cuando trabajas a esta escala, ese tornillico te permite especializarte y a lo mejor en 2 o 3 años estar trabajando en América Latina, en Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos mucho, pues con datos de empresas que a lo mejor eran, antes de empezar a trabajar con nosotros, pues 35, una empresa de 35 personas en Huesca, y ahora son unos 450, 480, ¿no? Luego hay un ecosistema y ese sucede, porque o sea, el hormigón no te lo traes de Taiwán. Hay cosas que sí que te las tienes que traer de Taiwán porque solo se hacen en Taiwán, ¿no? Pero hay muchos elementos y muchos componentes de lo que es un centro de datos, que en el fondo es, digamos, un ordenador muy grande en unas instalaciones, bueno, pues con unas características físicas que están muy vinculadas al territorio, ¿no? Entonces, ese valor es casi natural. Segundo, y soy muy breve, hay un ecosistema
formativo, y es que eso hace falta operarlo, trabajar con ello, entender de no sé, pues ingeniería de sistemas, desde la parte más física de instaladores eléctricos, tal, en la fase de construcción, pero muy intensivo en la fase de operación. Y son infraestructuras, por otra parte, que no pones en un sitio para llevártelas los 2 años. Es decir, son apuestas de futuro por los sitios, ¿no? O sea, es como, oye, ha llegado la General Motors. Pues la General Motors no se va a los 2 años, ¿no? O sea, y eso, bueno, pues tiene un valor. Y luego, o sea, digamos, y eso requiere de mucha gente capaz de trabajar ahí, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo es que la FP es fundamental, porque muchos de esos trabajos tienen un carácter técnico donde hay muchísima salida para la gente que está en FP. Estamos trabajando con muchos programas a nivel nacional y también regional y local en este sentido. Y luego una capa, digamos, de ingenieros que depende también de dónde te sitúes. Pues, ¿qué es lo que vemos nosotros? Pues, vamos, que tengo ganas de hacer oye, si esto no se me da bien y tal, pero vamos a ver una cosa de aragoneses por el mundo repatriados que, claro, estaban trabajando por todo el mundo porque no encontraban salarios competentes para irse a comer ternasco el domingo a casa de su madre en Zaragoza y, oye, de repente han dicho, pues mira, es que yo aquí puedo, trabajar de aquello para lo que me he formado en un salario que en una ciudad como Zaragoza, pues a lo mejor hay muy poquitos, ¿no? O sea, es un rango salarial que no es fácil, ¿no? Y un tercer ecosistema que es el digital, y es que en torno a esas infraestructuras, y este es menos evidente, este hay que trabajarlo más, y ahí estoy de acuerdo con Jesús, en torno a estas infraestructuras, primero, por razones de latencia, hay algunas industrias que tienden a colocarse cerca. El coche autónomo, ciertos aspectos vinculados a la salud. Cuando tú estás operando en remoto, y ya me callo, que ya veo los rayos salir de los ojos de Carlos con toda la razón del mundo, donde necesitas latencias mínimas, ¿no? Pero además es que tiene una cosa un poco mercúrea, ¿no? Todas estas cosas, o sea, que tú pones una cosa y de repente empiezan a venir universidades que se dedican a eso, porque ven que tal, una empresa que no sé cuántos, el otro que crece, que pone su centro, a lo mejor no lo haces tú, pero oye, está una consultora que pone su centro global de desarrollo de IA porque tú has ido ahí, ¿no? Y eso sucede hasta un cierto punto naturalmente, pero si hay una buena coordinación entre el ecosistema, digamos, tecnológico-económico, los gobiernos regionales, locales, nacionales y las oportunidades puede coagular de una manera yo creo que muy fructífera. Pero ese es menos evidente. Perdona, Carlos, que ahí se le olvida una cuarta ecosistema, que es el de lo que genera en esa región, en teoría, los impuestos que paga Amazon. Suponemos. Que ahí lo dejo. Sí, nosotros, vamos. Porque eso podría promover, a su vez, una reinversión por parte del gobierno regional en la parte más de talento, más de tecnología, de innovación. Sí. Esto es a lo que se llama la ley de gravedad de que os preguntaba. Sí, pero hay que ver dónde se paga. Esta muy brevemente. Nosotros, al final tiende a agruparse todo en el mismo sitio. Súper brevemente. Una empresa tecnológica, nosotros tenemos más de 28.000 empleados en España. O sea, no somos una empresa, somos una empresa tecnológica que necesita la tecnología, pero que emplea más de 28.000 personas en España. Estamos entre los 10 empleadores entre los 10 mayores empleadores de España, y en términos de contribución fiscal estamos como a mitad de la tabla del IBEX 35, ¿no? Entonces quiero decir que bueno, pues que somos una empresa tecnológica e industrial, pues intensiva en empleo y no sé, creemos también que en innovación, ¿no? Pero bueno, ya prometo callarme. Antes de pasar al segundo bloque, David, que no te preocupes por extenderte, lo único que miro el reloj y veo que estamos en el bloque primero y digo, vaya, a mí es que me interesa muchísimo. ¿Cuántos trabajadores va a crear directa e indirectamente los centros de datos de Amazon? Nuestra estimación a 10 años está en torno a los 17.500 empleos a tiempo completo en estos próximos años, entre digamos, construcción, operación y... Sí, solo por ponerlo en contexto, porque nos faltaba la cifra. Es que tenemos que pasar al bloque de sostenibilidad, porque es que es una de las cuestiones más importantes sobre estos centros. Es uno de los retos de la digitalización, ¿no? La inteligencia artificial ha multiplicado el consumo energético de estas infraestructuras. También por eso hemos empezado a hablar mucho de ellas, ¿no? de los centros de datos.
Ruth, ¿qué papel juegan las instituciones públicas en fomentar que haya un desarrollo, pero que sea basado en sostenibilidad y en energías limpias? Muchas gracias, Carlos. Pues mira, pues puedo comentar que los proyectos que estamos lanzando desde nuestra Dirección General, que son proyectos que promueven la compartición de datos entre ecosistemas del sector automovilístico, del sector de salud, del sector de comercio, del sector de movilidad, son proyectos que los estamos financiando a través del plan de recuperación. Como comentaba el plan de impulso, contamos con 500 millones de euros que estamos financiando y estimamos que vamos a poder aprobar en torno a casi 300 proyectos vinculados a la compartición y uso de datos. Ya se han aprobado 75 millones y tenemos otras 2 convocatorias que se encuentran ahora mismo en evaluación. Por cierto, y comento, hablando un poco de la centralización, que todos estos proyectos existe una capilaridad total en todas las comunidades autónomas. Tenemos proyectos de espacios de datos y con casos de usos diferentes en absolutamente todas las comunidades autónomas. Si bien es cierto que por ejemplo, Madrid, Cataluña, Valencia tienen un número mayor de proyectos y de financiación, porque es verdad que hay más centros de investigación, hay más centros de innovación, ¿no? Pero con ello completamos todo. Bueno, como comentaba, todos estos proyectos surgen del plan de impulso de espacios de datos, 500 millones de euros que vienen del plan de recuperación, de transformación y resiliencia. Este plan de recuperación nace con 2 pilares fundamentales, la sostenibilidad y esa transición verde y la transformación digital, ¿no? Por lo tanto, todos los proyectos que estamos nosotros desarrollando tienen una sostenibilidad en sentido amplio, también una sostenibilidad económica. Buscamos y evaluamos que los modelos de negocio que nos presenten tengan una sostenibilidad económica, pero por supuesto, y fundamental además, que todas las infraestructuras que utilicen para el desarrollo de estos proyectos cuenten con no causar un daño al medio ambiente y que promuevan esa transición verde. Es que esto también es importantísimo para las multinacionales. No sé si el acuerdo sigue en pie. Hace unos años las grandes empresas tecnológicas se pusieron de acuerdo en que en 2030 los grandes centros de datos fueran neutros en carbono, creo que era. Luego llegó la inteligencia artificial y hubo algunas, al menos Microsoft y Google, que dijeron, bueno, a lo mejor es un poquito más tarde. De todas formas, Jesús, te quería preguntar. Ha habido cierta alarma sobre el consumo que tiene la inteligencia artificial. Quizás para los que estamos más pegados a las cuestiones tecnológicas y a los avances, sabemos que la tecnología es eficiencia. Al principio todas las tecnologías son poco eficientes y parte del desarrollo es hacerlas más eficientes. Te quería preguntar qué líneas prometedoras hay en este campo. Mira, la línea más importante, pero a la vez menos prometedora, es que los usuarios sean conscientes de que cuando hacen algo están gastando energía. Entonces, si todos fuéramos capaces, que no lo somos, eso sería lo esencial. En particular, por ejemplo, programando simplemente, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial, por un lado, consume energía, por otro lado, por ejemplo, programando, yo soy 100 veces más eficiente que hace 10 años en mi generación de código, ¿no? Pero, a su vez, hago 100 veces cosas más, con lo cual, pues, el balance no está claro. Efectivamente, los modelos de lenguaje, que son los que estamos preocupados por su consumo, porque usan muchas GPUs, que consumen mucho y demás, ellos mismos van a impulsar su propia optimización. Y ya hay iniciativas, en concreto me gustaría citar una que además viene de la parte neuro, que es la de las neuronas líquidas, que generan modelos de lenguaje a gran escala, pero con menos necesidad de recursos, menos neuronas computacionales, ¿no? Y luego está el hecho de que los centros de procesado de datos se están instalando en zonas donde pueden aprovechar renovables, tanto para la propia generación de energía como para la refrigeración. Me imagino que son las razones por las que Amazon escoge España, en parte por la parte de energía solar, y eso me parece muy bien. Y en otros sitios se han puesto centros con refrigeración donde la refrigeración es casi automática. Pero incluso hay soluciones técnicas disponibles, pero que en algunos casos por coste ahora mismo no se implementan para aprovechar energía latente, etcétera, que se pueden implementar en el futuro. ¿Qué es un reto? Sí, que es el reto más importante. Yo creo que en el contexto actual no. O sea que, bueno, es un reto importante y que hay que tener en cuenta, pero que el desafío fundamental es saber cómo nos va a impactar toda esta tecnología nueva que llega. Para mí esa es la clave.
David, ¿cómo veis este tema en Amazon? También hubo cierta... Bueno, no sé si nos puedes contar un poco las tecnologías que estáis implantando en los centros, que creo que son novedosas y no están en otros países, sobre todo en cuanto a la utilización de agua. Pero si querías formular la pregunta, que te he visto como con ganas de formular la pregunta más ampliamente, o sea, que con toda libertad de Sí, formularla como... Lo que te he dicho, no sé, hubo un momento, digo, que preguntes todo lo que... Sí. ¿no? Vamos a ver, para nosotros es vital, por varias razones. Uno, porque el mejor electrón es el que no consumes, es decir, la eficiencia... la eficiencia es un criterio absolutamente rector de lo que hacemos y que en el fondo es bueno, la razón por la que también existen este tipo de infraestructuras. Es decir, imaginemos que uso dos ejemplos para entenderme yo, porque pues uno llega hasta donde llega, ¿no? Uno es el del autobús y el otro es el de la lavadora. El del autobús es que para cualquiera de nosotros es muy fácil entender que cuando ve un autobús que hay muchos coches que no están circulando, ¿no? Y bueno, y además si ve un autobús eléctrico, oye, pues digamos, hay vehículos que no están quemando gasoil o el combustible que fuera, ¿no? Es difícil o nos resulta más complicado, igual porque bueno, pues también es un sector que está empezando, ¿no? Que cuando vemos un centro de datos entendamos que mucha de la capacidad de computación que está sucediendo en ese centro de datos y, por tanto, digamos, usando los recursos que necesita para ser así, se ha dejado de utilizar en otros lugares. Es decir, que esas cargas de trabajo que tiene la empresa X ahí son cargas de trabajo que ya no está realizando en su centro de datos, que normalmente, por seguir con la imagen del autobús, pues era para los que en la sala o la audiencia tengan una cierta edad, era como un 5000, ¿no? A efectos de un 600, a efectos de eficiencia. Entonces, cuando tú pasas esas cargas, nosotros tenemos estudios donde puedes eliminar hasta, si son cargas de IA, hasta un 99% de la huella de carbono, si son cargas de cloud, en torno al 80% y para arriba. Es decir, que tú reduces tu huella de carbono solo por poner esa computación en una estructura mucho más eficiente y donde además, bueno, eso por una parte, ¿no? O sea, que los centros de datos, y por volver a la imagen de lo verde y lo digital, ¿no? O sea, no va a haber transición, o sea, es imposible que haya transición digital sin infraestructuras que permitan hacerla de una manera muchísimo más eficiente y verde, ¿no? Entonces, segundo problema, y creo que aquí Jesús lo ha apuntado muy bien, y es, oye, me he comprado una lavadora AAA y esta mañana la he puesto con un par de calcetines, ¿no? La he cerrado y la he puesto a funcionar. Pues hemos hecho un pan con unas tortas. Porque puedes tener la infraestructura más eficiente del mundo que si el uso que tú haces de ella no es, digamos, si no la optimizas, pues estás sencillamente convirtiendo esa infraestructura en otra cosa que no es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos programas para trabajar con nuestros clientes, ¿no? Que llamamos es que en español suena rarísimo, entonces lo digo en inglés, pero no por snobismo, el Well Architecture Framework, como una especie de programa en el que trabajamos con nuestros clientes para decir, oye, ¿qué cargas tienes? ¿Cómo las estás usando? ¿Las tienes replicadas? ¿Tiene sentido que estén replicadas aquí así? ¿Tiene sentido que operen de esta manera? Vamos a hacerlo de manera que sea mucho más sostenible. Es decir, que tu huella, que puedas hacer todo lo que necesitas hacer, pero que la huella de eso que haces sea la menor, ¿no? Y además, bueno, pues con aplicaciones de inteligencia artificial para poder medir su propia huella de carbono. Oye, yo hago esto y tal, esta es mi huella de carbono, ¿no? Oye, la puedo reducir aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso es vital porque el impacto de esas optimizaciones en eficiencia a escala global es enorme, ¿no? Bueno, pues la razón de Aragón, hay un mix de renovables muy alto. Nosotros en España desde el año 2022 operamos con energía 100% renovable. Tenemos pues proyectos de renovables, o sea, generamos en España 3,5 gigavatios, pues, del orden de 5 veces todos los hogares de Aragón, ¿no? La energía que nosotros metemos a la red al año digamos, nos da para alimentar nuestros centros de datos y si alimentase hogares, que lo hace en el sentido de que son PPAs, ¿no?
podría, bueno, pues, del orden de 1,5 millones de hogares y 5 veces los de Aragón, ¿no? Entonces, para nosotros es vital. Y bueno, sobre la cuestión del agua, sí, que no sé si lo habías mencionado en tu pregunta, sí, pero tampoco me quiero alargar, que igual seguimos con la conversación y lo... Bueno, ya que la has introducido, si quieres puntualizarlo. Pues, mira, la refrigeración de un centro de datos es igual que pues tienes la torre en tu casa, se calienta y eso hay que, digamos, la computación libera parte de la energía que necesita para, digamos, convierte parte de la energía que toma en conocimiento y parte en calor. ¿Vale? Por todo decirlo. En calor al final. O bueno, digamos, una parte importante, pero bueno, también la transforma en conocimiento, ¿no? Como nuestro cerebro. Sí, pero bueno, que al final toda la energía que entra sale. Sí, eso pero no tiene vuelta digamos, de hoja. no es un cuerpo que esté haciendo una maratón, sino es un cuerpo que está pensando. Entonces, además de generar calor, genera mucho valor añadido, ¿no? No sé si es medio correcto, no sé. Entonces, ¿cómo mantienes los servidores a las temperaturas óptimas para que, pues en tu casa normalmente tenías un ventiladorcillo, que además si te ponías a ver Netflix, o sea, pues aquello, dices, Dios mío, o sea, se te calentaba y tal porque lo habías puesto en la manta. ¿Cómo haces eso en estructuras de este tipo, no? Pues, digamos, la manera más eficiente para ciertos tipos de GPUs o, digamos, para ciertos tipos de servidores y racks es abrir las ventanas, todo lo que te permita la temperatura exterior. Es como una casa. Tú los tienes allí. Oye, si abriendo las ventanas y dejando que el aire exterior entre y en contacto con el aire interior me deje el data hall a unas temperaturas en las que puedan operar los servidores, lo que hago es abrir las ventanas. Los días del año en los que, igual que en nuestra casa, cuando hacemos eso, todavía hace caluret dentro, ¿no? Pues entonces lo que tienes que hacer es refrigerar de otra manera. Entonces, oye, lo puedes hacer con energía, aire acondicionado con energía, o dejando caer una peliculita de partículas de agua que en contacto con, y aquí ya no me atrevo con ingenieros, pero vamos, que en contacto con el aire que pasa, baja la temperatura del aire interior, ¿no? Ese circuito de aire, digamos, ese circuito de agua lo puedes recircular hasta 5 o 7 veces, hasta que tiene una conductividad muy, digamos, donde ya dañaría los equipos. ¿Qué significa esto? Significa que con cantidades de agua que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dicho recientemente que son insignificantes dentro del sector industrial, y ahora si queréis damos algún dato, ¿no? Puedes ahorrar pues, hasta el 30% del total de la energía en un centro de datos. Un centro de datos consume mucha energía. Si puedes evitar consumir un 30% con refrigeración que es mucho más sostenible, pues tiene sentido, ¿no? Y nosotros así es como lo hemos visto. Y solo por daros un dato de los órdenes de magnitud. La autorización ambiental de nuestras instalaciones pues, digamos, nos dice, oye, el máximo permitido que podríais usar dentro de 10 años cuando hayáis construido todo es esto, ¿no? Está en el orden de un hectómetro. Cúbico. Eso, por ejemplo, en la cuenca en la que estamos nosotros es del orden del 0,01% del agua que sale del Gallego Cinca y va al Ebro anual, 0,01%. Digamos, en relación con otras industrias, bueno, pues estamos a lo mejor todo el agua digamos, que se consumiría entonces es del orden a lo mejor de 2 o 3 días de otras industrias. Sí, o sea que son órdenes de magnitud muy creo que interesantes las comparaciones. Estuvimos mirándolo y efectivamente están en el orden de una industria pesada, digamos, de otros estilos. Sí. Bueno, pues un poco por cerrar, porque no nos queda muchísimo tiempo ya. Quería hablar de soberanía, Ruth. Es importante, lo enunciaba un poco Jesús en su intervención inicial. Hemos tenido efectivamente muchísima suerte a la hora de atraer grandes empresas de centros de datos, pero son todas estadounidenses. Quería preguntarte, ¿cómo está trabajando el Gobierno para garantizar que las empresas españolas no sean solo consumidoras de servicios tecnológicos, sino que también puedan desarrollar su propio ecosistema y venderlos tanto a España como a otras partes del mundo?
Por supuesto. No, es un gran tema y que yo creo que va a seguir estando con nosotros durante tiempo, ¿no? Este es un tema que desde hace tiempo ya se ha venido hablando, la necesidad de esa soberanía, porque desde España no queremos ser usuarios, sino queremos liderar y tener empresas que generen productos que son usados por nuestras propias empresas, ¿no? Entonces, es un tema ya digo que es muy importante y que tiene cada vez más relevancia. En nuestro ámbito, dentro del plan de impulso, hemos lanzado una convocatoria para productos de datos que se desarrollen desde España y puedan ser adoptados por las empresas. Es una convocatoria que ha tenido bastante éxito. Contamos con más de 100 proyectos y que van a tener un presupuesto de aproximadamente 44 millones de euros. Por lo tanto, esperamos que se puedan desarrollar esos productos made in Spain, ¿no? Y que puedan ser empleados por las empresas españolas y europeas y de todo el mundo. Y sin duda, nosotros ya digo que lo vemos y vamos a seguir desarrollando iniciativas para promover esa soberanía y autonomía estratégica. También trabajamos en el entorno europeo con Gaia-X y con las nuevas iniciativas que se están lanzando con Europa para poder avanzar en la soberanía. Te veo que asientes, Jesús, no sé si quieres… Es que Gaia-X lo conozco hace muchos años, demasiados años. La nube europea, que al final no va a ser nube, es más infraestructura, ¿no? Te dejo a ti, si quieres, la palabra final, que decías que querías mandar muchos mensajes negativos. Sí, el mensaje de que estamos en manos ahora mismo, con el tema de soberanía, estamos totalmente en manos estadounidenses y chinas. Y a futuro hay dos opciones. Una es la que está intentando Europa, que es intentar subirse a ese carro. Yo creo que eso va a fracasar porque no tenemos suficientes recursos. Todos no tenemos un modelo, un business model, porque Estados Unidos lo tiene claro, lo que quiere es la pasta. Y es así. Y Amazon viene a Aragón porque va a sacar pasta. Es así. Y puede ser bueno o no para nosotros, pero ese es el punto final. Ese es el punto crítico. Y en Europa hacemos las cosas como más éticamente, más, bueno, vamos a ser… Y al final, pues claro, en estas cosas no somos capaces de competir, y con los chinos ni os cuento, que hacen lo que sea necesario. Y en Europa sí que tenemos aún una cierta ventaja en la formación y en la parte de regulación, quizás por nuestro pasado cultural, por lo que sea. Tenemos que apostar en primer lugar por mantener esto que antes he dicho aquí, y es crítico que vuestros hijos, nietos, sobrinos y demás se formen leyendo, escribiendo y dejando al lado el móvil y la tablet, ¿vale? Esa es mi opinión. Y haciendo matemáticas, aunque aquí se ha dicho que no, son muy importantes. Y, sin embargo, tenemos que apostar por futuras tecnologías. Y yo veo ahí el computing neuromórfico, la cuántica ya llegamos tarde, aunque también se ha dicho aquí, no es cierto, no estamos bien posicionados en cuántica, podríamos estar mejor, y atraer realmente el talento. También se ha dicho aquí. Estamos perdiendo gran cantidad de talento español, especialmente también europeo, porque aunque nos parezca que logramos atraer talento, no es cierto, porque los sueldos que se pagan son bajos, porque nuestro modelo de negocio es el que es, y entonces no logramos atraer gente realmente competente a nivel mundial. Y cuando leéis los papers, es que se te cae el alma a los pies, os lo digo de verdad. España hace 100 años era una potencia mundial en neurociencia, por ejemplo. Y ahora ves los papers y son todos de Google, de Universidad de California, de los chinos, de no sé qué. Y eso es solamente un área, pero en las demás es muy parecido. Y en Machine Learning, que es lo que estamos hablando, la inteligencia artificial, que es más amplio, es Machine Learning, no somos nadie, ni nosotros ni casi Europa. Y eso hay que cambiarlo. Pues y lo digo yo que trabajo en ello. A ver si podemos poner nuestro granito de arena con debates como este y poniendo en contacto pues, a la administración, a la empresa privada y a la academia también. Es otro punto muy importante, que también se ha hablado aquí, quiero decirlo, la colaboración público-privada es crítica, pero el problema es que tal como está estructurada jamás va a funcionar. ¿Y por qué? Porque es totalmente distinta de la americana. En el MIT un investigador puede trabajar en una empresa, aquí eso es imposible. Y eso no es porque trabaje, es porque evidentemente cobra. Y la gente sin incentivos al final, salvo un cierto número de gente que no estamos viendo la cabeza, la gente quiere cobrar más cuando aporta, es así. Y entonces eso no va a funcionar. Pero bueno, yo he estado en responsabilidades y he tratado de promoverlo y es imposible con la administración actual. ¿Alguna réplica súper rápida o cerramos? Yo quiero
Entiendo lo que estás comentando, Jesús, pero también creo que quiero ser optimista porque nosotros desde Europa estamos lanzando esa tercera vía, ¿no? No solo nos mueve el dinero, porque Europa tiene la mejor calidad de vida, que también son importantes, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices y tenemos que estar alertas y tenemos que trabajar mucho más en desarrollar productos, por ejemplo, para competir con Estados Unidos y con China. Somos ricos porque tenemos un pasado colonialista, no lo olvidemos. Y ahora mismo estamos transformándonos en colonia. Y por supuesto porque la gente se quiere venir a vivir a Europa y venir a España, y es porque tenemos una calidad de vida y unos servicios públicos y servicios y acceso que no se tiene en todas partes de la sociedad, ¿no? O sea, yo entiendo lo que dices, pero creo que también hay mucho más de base que tenemos que podemos pelearlo y que debemos. Además, tengo que cerrar. aprovechar. Termina. No, es que digo, si dejo seguir hablando a Jesús, me va a seguir abriendo melones y no voy a poder cerrar el debate. Pero termina, por favor. Nada, que seguimos trabajando para que los ciudadanos españoles y europeos podamos tener una buena calidad de vida ahora y dentro de 50 años también. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres de nuevo por participar. Esperamos que haya sido interesante también para las personas que nos están viendo y continuamos ahora con la última mesa de este evento. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno.